Buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido llegar hasta este día 9 de abril, en el cual celebramos, conmemoramos este tiempo especial que nuestro Señor Jesucristo pasó con sus discípulos en la celebración de la Pascua, que dio origen, ¿verdad?, a la celebración de la Santa Cena como la conocemos hoy día en el mundo cristiano. Por esa razón, considero que es importante que en esta ocasión podamos hacer un acercamiento al tema del sacramento de la Cena del Señor para, en el caso de algunos, reafirmar algunas enseñanzas, en el caso de otros, pues tal vez de recordar algunas cosas que se han olvidado, y para algunos otros, pues tal vez esto va a traer alguna enseñanza nueva. Entonces nos acercaremos a este sacramento de la cena, obviamente desde la Biblia como base, pero también teniendo en cuenta la teología sistemática de este autor que se llama Louis Berkhof, que es uno de los autores considerados reformados, ¿verdad? Y que, pues bueno, pues proporciona un sustento, una base bíblica importante al tema de la Santa Cena. Bien, entonces vamos a iniciar hablando de los sacramentos de la Iglesia de manera general, que incluye obviamente al bautismo y a la Cena del Señor. Y vamos a mirar algunos aspectos generales y después vamos a entrar de manera particular al sacramento de la Cena, ¿no, hermanos? Bien, entonces ya leímos el pasaje de Marcos, que es uno de los pasajes donde encontramos la institución de la Cena. Bien. Iniciemos entonces hablando acerca del origen y el significado de la palabra sacramento, y tenemos que empezar diciendo que esta palabra sacramento no se encuentra como tal en las Escrituras. Sacramento se deriva del latín sacramentum, que originalmente denotaba una cantidad de dinero depositado por dos partes en un litigio. Después de la sentencia del tribunal, el dinero de la parte absuelta se devolvía, en tanto que el que había sido condenado quedaba embargado. Se quería dar la idea de una especie como de propiciación ofrecida a los dioses. Sin embargo, la transición o el cambio el uso de esta palabra, de este ámbito al ámbito religioso, debe buscarse por lo menos en ese uso militar que también anteriormente tuvo, en el que se denotaba un juramento en el que el soldado prometía solemne obediencia a su comandante. Y entonces esto se relacionó con el tema del bautismo, que de igual manera, ¿verdad?, en este sacramento también se promete obediencia al Señor. Sin embargo, pues también uno de los momentos importantes en el que la palabra sacramento pasó a ser como uso exclusivo del ámbito religioso es cuando el padre de la Iglesia, Jerónimo, traduce del griego al latín la Biblia, y ahí entonces él traduce la palabra griega que es mysterium, él la traduce al latín como sacramentum o sacramento, y de ahí es donde deriva entonces la palabra. Bien, podremos nosotros ahorita dar una definición sencilla de sacramento, que entonces puede ser la siguiente. Un sacramento es una ordenanza instituida por Cristo, en la cual mediante signos sensibles se representa, sella y aplica a los creyentes la gracia de Dios en Cristo Jesús. Bien, podríamos tal vez todavía resumirlo un poco más y decir que un sacramento es una ordenanza instituida por Cristo, que son signos son signos y es un sello que nos imparten la gracia de Jesucristo. Bien, entonces podríamos decir entonces que vamos manejando en la carretera y de pronto vemos un anuncio amarillo, ¿verdad?, con una flecha hacia la izquierda, y abajo tiene el número que dice 500M. Nosotros sabemos que esto, ¿verdad?, es un signo, es una señal que indica que más adelante hay una curva hacia la izquierda. Entonces, básicamente esto es lo que vendría siendo el sacramento.
es un signo, es una señal que apunta a una realidad. Ese anuncio no es la curva viene adelante a 500 metros, pero está apuntando a una realidad que viene adelante. En este sentido, los signos, el sacramento como signo es una realidad, es un signo que apunta a una realidad, pero en este caso tanto al pasado como memoria y como recordatorio, pero también apunta hacia el futuro, ¿verdad? Hacia aquel banquete escatológico que tendremos con nuestro Señor Jesucristo en la gloria. Entonces, esto es el sacramento. Más adelante vamos a retomarlo. Nuevamente repito, un sacramento es una ordenanza instituida por Cristo. Son signos y señales que sellan la gracia de Dios en el creyente. Bien, ahora, los sacramentos se dividen por lo menos en dos partes. Tenemos lo que es la parte visible, la parte externa y la parte invisible e interna. Lo visible e interno, pues obviamente son los elementos que constituyen a la Santa Cena. En el caso, a los sacramentos, perdón, en el caso del bautismo, pues diríamos que es el agua. En el caso de la Santa Cena, diríamos que la materia externa o visible, pues es el pan, es el vino, como también el acto mismo. El acto mismo, cuando se desarrolla el sacramento, eso decimos que componen la parte visible y externa. Pero está también la parte invisible e interna. Y esto no es otra cosa más que el significado que este sacramento tiene. ¿Qué significa el pan? ¿Qué significa el vino? ¿Qué simboliza el agua? Lo que estos significan, decimos entonces que esto es la parte invisible e interna del sacramento. Bien. Aquí es importante señalar que haciendo esta distinción entre la materia externa y la materia interna del sacramento, podríamos decir que sería posible en algún momento que alguien, ¿verdad?, pudiese apropiarse del sacramento a través de la señal externa, pero no necesariamente de la señal interna, porque hasta un incrédulo en algún momento puede participar de la cena del sacramento y tomar y comer el pan y beber la copa, pero no significa que necesariamente se apropie del sacramento como tal, estrictamente hablando, porque para apropiarse de la segunda parte, que es la interna y la invisible, hay algo que se requiere y que nosotros sabemos, y que es fe, ¿verdad? Entonces, para poder apropiarnos del sacramento, estrictamente hablando, en sus dos componentes, requerimos necesariamente la fe. Y sabemos que la fe es un don de Dios. Entonces, la necesidad de los sacramentos. ¿Por qué son necesarios los sacramentos? Primero, si son necesarios. Y en segundo lugar, ¿por qué son necesarios? Y aquí es algo importante que debemos tener siempre en cuenta, hermanos. Los reformados creemos que los sacramentos no son en absoluto necesarios para la salvación. Creo que eso es algo que debe quedar nuevamente claro para todos, ¿verdad? Los sacramentos no son en absoluto necesarios para la salvación. Entonces, ¿cuál es la necesidad de participar de ellos? ¿Verdad? Y entonces es cuando decimos, no son necesarios para la salvación, pero sí son obligatorios en atención al precepto divino. Anteriormente dijimos que los sacramentos son una ordenanza instituida por Cristo. ¿Sí? Entonces, si es una ordenanza, ahí radica la necesidad de impartirlos y de recibirlos y de participar de ellos, porque son una ordenanza. Por consiguiente, quien se abstiene en este sentido de participar de ellos está yendo entonces en contra de esta enseñanza o de esta ordenanza. Y ahí radica la necesidad de los sacramentos. Son una ordenanza.
Y como hijos de Dios somos llamados entonces a participar de ellos. No es tanto entonces como si quiero, como si no quiero, como si dejarlos, ¿verdad?, de participar por un tiempo indefinido. No, recordemos, son una ordenanza instituida por Cristo. Además, su necesidad radica en que también son un alimento espiritual, y mientras más tiempo pasemos sin participar de ellos, obviamente, ¿verdad?, más peligro corremos de alejarnos de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Así como dejamos de alimentarnos físicamente y corremos riesgo de enfermarnos, así de igual manera en el ámbito espiritual sucede con la cena del Señor, o en este caso de los sacramentos. Por consiguiente, repito, la necesidad de participar de los sacramentos radica en que son una ordenanza divina instituida por nuestro Señor Jesucristo. Bien. El número de los sacramentos. ¿Cuántos y cuáles son los sacramentos que como Iglesia Reformada nosotros aceptamos, participamos y enseñamos? Y decimos entonces que en el Antiguo Testamento, durante la antigua dispensación, hubo dos sacramentos, es decir, la circuncisión y la Pascua. La circuncisión nosotros la encontramos instituida en el libro de Génesis capítulo 17, ¿verdad?, donde se da todo el desarrollo, la descripción de este pacto que Dios establece con Abraham, ¿verdad? Cuando le promete una nación y le dice: yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. Y en el establecimiento de este pacto, ahí aparece la circuncisión como la señal, ¿verdad?, que sella este pacto. Entonces vemos que desde ese momento Dios instituye que esto será un pacto perpetuo para todas las generaciones. Y entonces la circuncisión va a tener este aspecto nacional. Todo judío, como parte de su identificación con el pueblo de Israel, necesariamente tenía que ser circuncidado al 8º día. En Deuteronomio, la circuncisión ya va a tomar un aspecto, aparte del nacional, un aspecto espiritual, porque ya se va a hablar de circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Y si tomamos literalmente eso, pues prácticamente eso sería un suicidio. Entonces, claramente está hablando de la circuncisión del corazón en una manera espiritual. Entonces, la circuncisión, de tener un aspecto puramente nacional en principio, va a pasar a tener un aspecto espiritual en el Antiguo Testamento. Algo importante que hay que destacar es que Dios lo instituye como un pacto perpetuo para todas las generaciones. En el caso de la Pascua, nosotros encontramos en el Antiguo Testamento también su institución allá en el Éxodo capítulo 12, después de la serie de plagas que Dios manda para que Faraón deje salir al pueblo de Israel. La última de las plagas que envía es la muerte de los primogénitos. Y ahí entonces se instituye, ¿verdad?, esta Pascua judía como también un memorial para todas las generaciones siguientes. Y ahí, ¿verdad?, se instituye y se detallan todo lo que tenía que ver con esta celebración. Por consiguiente, en el Antiguo Testamento, circuncisión y Pascua son los dos sacramentos que fueron instituidos por Dios. En el Nuevo Testamento nos encontramos también con que son dos los sacramentos, es decir, el bautismo y la cena del Señor. Y en la teología reformada nosotros creemos que el bautismo toma el lugar de la circuncisión del Antiguo Testamento, y la cena del Señor toma el lugar de la Pascua del Antiguo Testamento. En conclusión, tenemos entonces solamente dos sacramentos en el Antiguo Testamento, que dos en el Nuevo Testamento, que pasan, ¿verdad?, a sustituir a los dos anteriores, y quedamos entonces con dos sacramentos. Ahorita no nos daría tiempo poder explicar cómo es la transición de uno a otro, porque nos llevaría
tal vez todavía mucho mayor tiempo. Esto podría quedar para tal vez una explicación posterior, pero bueno, de entrada, ¿verdad? Es lo que nosotros consideramos. La iglesia presbiteriana, la iglesia reformada, tiene solamente 2 sacramentos. Bien. Decimos que ambos sacramentos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, simbolizan, ¿verdad?, las mismas verdades espirituales, y por consiguiente ahí su unidad y su unión, ¿verdad?, bajo esta prescripción, que tienen las mismas verdades espirituales. Pasemos entonces, hermanos, a considerar de manera particular ahora el tema de la Cena del Señor. Iniciemos entonces con los nombres bíblicos para la Cena del Señor. Y encontramos entonces que en la palabra de Dios, en la Biblia, hay varios nombres a los que se denomina la Cena del Señor. Y quisiera mencionar por lo menos 4 que son de los más claros y precisos en el texto bíblico. El primero lo tenemos en Primera de Corintios capítulo 11, 20, voy a buscar, o vamos a buscar todos estos pasajes para que estemos completamente ciertos en lo que estamos diciendo. Entonces, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 20. Dice la palabra de Dios de esta manera: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la Cena del Señor. Y este es el primer nombre con el que se le conoce a la Cena del Señor, y es también el más conocido, ¿verdad? La Cena del Señor. Después tenemos el segundo nombre, y lo encontramos en 1 de Corintios también, ahora 10:21. Damos vuelta a la hoja y ahí mismo está, y dice de esta manera: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Mesa del Señor es el segundo nombre. El tercero lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice de la siguiente manera. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Este es el tercer nombre para la Cena del Señor. Recordemos que en este tiempo de Hechos, ¿verdad?, se vino este problema de la hambruna en Jerusalén, y era muy difícil poder hallar vino. Entonces, al parecer, ¿verdad?, hay quienes dicen que, bueno, para estos tiempos la Cena del Señor se tomaba solamente una especie, que sería el pan, el partimiento del pan, segundo nombre. Y el tercero lo encontramos en 1 de Corintios 10:16. 1 de Corintios 10:16. Dice así: la copa de bendición, aquí, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? La palabra comunión, ¿sí? Y tenemos también ahí mismo en Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, esta parte, y habiendo dado gracias, lo partió. Esta frase, dado gracias, es la palabra griega que se conoce como eucaristía, que significa acción de gracias, y es el cuarto nombre con el que se le conoce a la Cena del Señor. Entonces, este último es más usado en el ámbito católico romano, ¿verdad? Y a veces nos hace un poco de ruido cuando decimos vamos a celebrar la Eucaristía, pero en el texto bíblico, Eucaristía, ¿verdad?, es el término griego, ¿verdad? Y es la acción de gracias antes de partir el pan, y es la acción de gracias que se realiza antes de beber la copa. Por consiguiente, es un término totalmente bíblico. Bien, a veces quiero pensar que nosotros como iglesia no lo utilizamos tanto para no crear ninguna confusión, pero no es nada incorrecto que nos refiramos a la Cena del Señor como la Eucaristía. Bien, entonces estos son los 4 nombres, amados hermanos. Recordemos otra vez, en primer lugar tenemos la mesa del Señor, la Cena del Señor, la mesa del Señor, el partimiento del pan y la
Eucaristía o bendición. Son los 4 nombres. La institución de la Cena del Señor. Y este es el punto importante en el que enfocamos este día especialmente. Tenemos diferentes relatos acerca de la institución de la Cena del Señor. Hay 4 relatos de esta institución. Hay hay un relato en cada uno de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y hay otro relato en 1 Corintios 11. Estos relatos son independientes el uno del otro, pero sirven para complementarse. Bien, entonces, la sustitución. Vamos a ver rápidamente las palabras de la sustitución y rápidamente también cómo es que la Cena del Señor toma el lugar de la Pascua, cómo la Cena del Señor sustituye a la celebración de la Pascua. Entonces, el Cordero Pascual tenía una importancia simbólica, nosotros lo sabemos. Como todos los sacrificios del Antiguo Testamento, el Cordero enseñó a todo el pueblo que el derramamiento de sangre era necesario para la remisión o el perdón de los pecados. En adición a esto, tenía un significado típico, es decir, que el Cordero también señalaba al verdadero Cordero que vendría, ¿verdad?, a morir en favor del mundo. De ahí que Juan, cuando ve a Jesucristo, ¿verdad?, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, el Cordero Pascual en el Antiguo Testamento era un símbolo de este Cordero que al pasar del tiempo vendría. Entonces, finalmente también tenía una importancia nacional como un memorial de la liberación de Israel. Entonces, no era sino natural que al venir el Cordero de Dios y se llegara el momento de ser sacrificado, el símbolo desapareciera, ¿verdad? Ya para qué quieres un símbolo si ya tienes la realidad. Es como dijimos en principio, ya para qué me sirve la curva o la señal de la curva, pues una vez que ya la pasé, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. Y entonces si el Cordero Pascual apuntaba a Jesucristo, una vez venido este Cordero, pues consideramos, ¿verdad?, desde la enseñanza del texto bíblico y nuestra teología, que entonces ya no es necesario celebrar la Pascua, porque ahora ya tenemos al Cordero verdadero que ha muerto por nuestros pecados. El sacrificio todo suficiente de Jesucristo hizo que todo derramamiento de sangre posterior resultara innecesario, y por tanto fue enteramente adecuado que el elemento de la sangre dejara el camino para un elemento incruento, que, como aquel, tuviera propiedades nutritivas. Y entonces la sustitución, ¿verdad?, del Cordero por el pan se da especialmente cuando Jesús toma el pan y dice: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, ¿verdad? No es un trozo de carne de cordero, sino es más bien un pedazo de pan, el que dice: esto es mi cuerpo. Y en ese momento Jesús está haciendo la transición, está haciendo la sustitución del cordero por el pan. Bien, lo mismo entonces sucede, ¿verdad?, con la cuestión de la copa. Este sacrificio incruento, este sacrificio en el que se derramaba esa sangre, cuando Jesús toma la copa de vino y dice: esta copa de vino, ¿verdad?, es el nuevo pacto en mi sangre. En ese momento entonces esta sangre literalmente está abriendo paso, ¿verdad? Este símbolo, este signo está abriendo, este tipo está dejando ahora el lugar a la realidad. Y entonces a esas palabras son las palabras en las que Jesús realiza la transición. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Ahí se encuentra específicamente esta transición, esta sustitución. Entonces, tenemos palabras de mandato que acompañan siempre la acción de impartir la cena del Señor, y estas son muy, muy sencillas. Cuando dio el pan a sus discípulos, Jesús dijo: tomad y comed. Y al expresar este mandato, tuvo sin duda en mente no solo una manera física de comer, sino una apropiación espiritual del cuerpo de Cristo mediante la fe. Es un mandato que,
aunque llegó en primer lugar a todos los apóstoles, era también para la iglesia de todas las edades. Y estas son las palabras de mandato. Tomad, comed, haced esto en memoria de mí. Esas son las palabras de mandato. De ahí que hemos dicho que el sacramento es una ordenanza instituida por Cristo y que dejar de participar de ella implica entonces una desobediencia a este mandato. Bien. Vamos a pasar rápidamente a ver las cosas que significan la Cena del Señor. Y en primer lugar tenemos las cosas significadas en el sacramento. Y en primer lugar es una representación simbólica de la muerte del Señor Jesucristo. Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11, 26, ¿verdad? El hecho central de la redención prefigurado en los sacrificios del Antiguo Testamento se presenta con claridad por medio de los importantes símbolos del sacramento del Nuevo Testamento. Las palabras de la institución, partido por vosotros y derramada por muchos, apuntan al hecho de que la muerte de Cristo fue sacrificial para el beneficio y todavía más en lugar de su pueblo. Entonces, lo primero que la Cena del Señor significa, simboliza, es la muerte del Señor. El pan es el cuerpo partido y la copa, la sangre derramada. Y juntos, entonces, significan la muerte del Señor Jesucristo. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Que cuando participamos de los sacramentos, la muerte del Señor anunciamos. Bien, en segundo lugar, entonces, la Cena del Señor también simboliza la participación del creyente con el Cristo crucificado. En la Cena del Señor, en la celebración, participamos no solamente, a la hora de participar, no solamente estamos viendo, ¿verdad?, los símbolos, sino que nosotros participamos de ellos. Dijimos hace un momento que son símbolos sensibles, ¿verdad? Es decir, lo podemos tocar, lo podemos sentir, lo podemos ver, lo podemos oler. Nosotros participamos del sacramento. De ahí que los reformadores lucharan, ¿verdad?, porque el pueblo recibiera el sacramento. Anteriormente ustedes saben, ¿verdad?, que solamente era el clero el que podía participar. El pueblo solamente observaba, solamente miraba el acto. Y después, bueno, ya se permitió que pudiesen participar del pan. Pero de ahí que los reformadores lucharan porque la institución correcta de los sacramentos es que el pueblo también participe de ellos. Y así, cuando entonces usted y yo comemos del pan y bebemos de la copa, estamos participando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos identificando con Él. Es como cuando, por ejemplo, ¿verdad?, va a jugar el Toluca o el que ustedes quieran, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo me identifico con mi equipo? ¿No? Va a jugar, quiero que sepan, ¿verdad?, que le voy al Toluca, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me identifico con mi equipo? Sencillo, me pongo una playera del Toluca, ¿no? Me pongo una gorra y con eso entonces yo me estoy identificando. Entonces, cuando nosotros participamos del sacramento, participamos de su muerte, nos identificamos con Jesucristo, nos identificamos con sus enseñanzas, sus valores son mis valores, sus principios son mis principios, su proyecto es mi proyecto. ¿Se dan cuenta? Creo que por ahí va cuando el apóstol Pablo dice que debemos examinarnos para participar del sacramento, de tomarlo consciente de lo que estamos haciendo. Bien, entonces, en tercer lugar, representan no solo la muerte de Cristo como el objeto de la fe y el acto de la fe que une al creyente con Cristo, sino también el efecto que este acto tiene, da fuerza, da vida y gozo al alma. Es decir, la Cena del Señor simboliza el alimento espiritual. Es un alimento espiritual. Y así como
el pan físico, el vino físico y todo alimento físico nutre nuestro cuerpo, la cena del Señor nutre nuestro espíritu. De ahí que es peligroso cuando un cristiano, cuando un creyente deja de participar por mucho tiempo de este sacramento. Respetamos su decisión, pero sí es importante decirle que en cuanto pueda, ¿verdad? Y por eso al abrir la cena decimos, hermanos, no se abstengan. Y si alguien, ¿verdad?, no se ha abstenido, póngase a cuentas del Señor, porque la cena del Señor nutre nuestra alma, nos une con Jesucristo, participamos de su muerte. Por último, si la cena del Señor simboliza mi unión con Cristo, en tercer lugar, la cena del Señor simboliza mi unión con los creyentes entre sí. Todos nos reunimos en torno a una mesa. ¿Quién nos reúne? Jesucristo. Él nos hace la invitación, Él nos reúne, amados hermanos. Y cuando yo participo de la cena, estoy simbolizando mi unión con todos aquellos creyentes en el mundo, de todas las épocas, de todas las edades. Me estoy uniendo con ellos. Por eso, cuando llevamos la cena del Señor a los enfermos, ¿verdad?, porque ellos no pueden estar con el pueblo de Dios, entonces nosotros, ¿verdad?, nos unimos con ellos y ellos se unen con nosotros en el acto de la comunión. Esa es la trascendencia de este sacramento, hermanos. Entonces, por eso, ¿verdad?, el sacramento de la cena se imparte cuando el pueblo de Dios está reunido. Por eso es la iglesia quien imparte el sacramento. Por eso es importante, ¿verdad?, que el pastor, el ministro, junto con un anciano, vayan e impartan el sacramento a los enfermos o lo impartan a la iglesia. Porque no es un sacramento del pastor, no es un sacramento del oficial, es el sacramento de la iglesia. Es el sacramento que Jesucristo dejó a la iglesia y ella tiene el derecho, el único derecho de impartirla. Muy bien, hermanos. Ok, entonces, bien, estas son las cosas que la cena del Señor significa. Rápidamente, vamos a ver cosas que la cena del Señor sella. Porque la cena del Señor es un sello, ¿verdad? Si se establece un pacto, si se establece un compromiso entre dos partes, es necesario ratificarlo, es necesario dejarlo bien establecido. Y entonces la cena del Señor también es un sello. Y en primer lugar, sella para el participante el amor de Jesucristo. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Qué te garantiza la cena del Señor? Que Jesucristo murió por ti. Que Jesucristo te ama. Que Dios te ama. ¿Cuál es la evidencia? Mira la cruz. Mira la cruz. Si en algún momento de tu vida tienes una duda, ¿verdad?, en que Dios te ama, mira la cruz. Si en algún momento de tu vida dudas del amor de Dios, ven a la cena del Señor. Porque ella te asegura que Dios te ama. Desafortunadamente, hermanos, casi siempre hacemos lo contrario. Sentimos que Dios deja de amarnos, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de estar con nuestros hermanos, dejamos de participar de la cena. Entonces, la cena del Señor te asegura que Él te ama. Además, la cena del Señor asegura al creyente que participa del sacramento no solo el amor y la gracia de Cristo, sino también todas las promesas que este pacto implica. Es decir, Dios te ha prometido cosas a lo largo de la historia. Dios te ha prometido cosas a lo largo de toda la Biblia. ¿Cuál es la garantía que yo tengo de que Él cumplirá sus promesas? La cena del Señor. Ahí está, sellado, que Dios cumplirá todas sus promesas por nosotros. Y en tercer lugar, la cena del Señor es un sello recíproco. Es el distintivo
de profesión de parte de aquellos que participan del sacramento. Donde quiera que coman el pan y beban del vino, profesan su fe en Cristo como su Salvador y juran solemnemente una vida de obediencia a sus mandamientos divinos. Eso es lo que hacemos cuando participamos del sacramento. Es un sello recíproco, es decir, la gracia de Dios es gracia y se da y se derrama abundantemente sobre los creyentes sin ningún obstáculo. Y recibimos nosotros esa gracia, participamos de esa gracia, pero el participar de esa gracia, especialmente en el sacramento, tiene que recordarnos que así como nosotros recibimos de Dios, es necesario este creyente firme en Dios, firme en su fe en Jesucristo. Jesucristo no hará menos que también entregarse completamente a Jesucristo. Quien participa del sacramento jura solemnemente una vida de obediencia a los mandamientos divinos. Es una inconsistencia que alguien venga a la cena del Señor con el más mínimo deseo o con la más mínima intención de cumplir la voluntad de Dios y de sujetarse a sus mandamientos. Ese es el gran problema, amados hermanos. Ese es el punto central. Porque es un sello recíproco. Porque lo menos que un creyente que sabe lo que Dios ha hecho por él a través de su Hijo, lo menos que va a hacer es entregarse y responder a ese sacrificio y a ese amor. Por último, ¿para quiénes fue instituida la cena del Señor? En otras palabras, ¿quiénes son los que verdaderamente deben participar del sacramento de la cena? Para responder a la pregunta, ¿para quiénes se instituyó la cena del Señor? El Catecismo de Heidelberg, uno de nuestros símbolos doctrinales, dice: para aquellos que verdaderamente están descontentos consigo mismos debido a sus pecados, y que sin embargo confían en que estos les son perdonados por causa de Cristo, y que la debilidad de que todavía adolecen queda cubierta por la pasión y muerte del Redentor. Para aquellos que desean más y más fortalecer su propia fe y hacer que su vida mejore. Lo resumo en tres cosas. Primero, la cena del Señor es para aquellos que están descontentos con su vida de pecado. Es decir, para aquellos que se saben indignos. Es un requisito que vengamos a la cena del Señor conscientes de que no somos dignos de participar de ella. ¿Por qué creer entonces que yo sí lo soy y alguien más no lo es? No cabe la idea de pensar que alguien es indigno de tomarla y que yo soy digno de hacerlo. Esa noche en la cena del Señor con Jesucristo, ¿quién era digno de los que estaban ahí? Ninguno. Pero fue precisamente esa conciencia que nos habilita para participar del sacramento. Estar descontentos con nuestra vida de pecado. Pero no solamente quedarnos ahí, porque por eso alguien dice, es que yo no voy a acercarme porque, pues es que, hermano, yo no estoy en condiciones de hacerlo. Pero vive toda la vida así. Y está bien, yo entiendo que cometemos pecados, que fallamos a Dios, que erramos en cumplir su voluntad. Y se vale hasta en algún momento tal vez abstenerse. Pero viene la segunda parte. Para aquellos que se encuentran descontentos con su pecado, pero que confían en la sangre de Cristo para el perdón de ellos. Y eso es lo que nos lleva a decir, bueno, Señor, mi vida no es como debiera ser.
no estoy cumpliendo con tus mandamientos, pero Padre, yo confío en tu sangre que limpia mis pecados. ¿No es la oración del publicano esta? Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y en tercer lugar, para aquellos que desean que su vida mejore. Decía hace un momento, si hay alguien que se acerca al sacramento con la más mínima intención de mejorar su vida, si hay alguien que se acerca al sacramento de la cena sin la más mínima intención de cumplir la voluntad de Dios, la recomendación es que mejor se abstenga. Que mejor se abstenga. Porque tal vez eso es tomar la cena del Señor, como dice Pablo, indignamente. Para concluir, de estas palabras del catecismo y de lo que acabo también de comentar, se deduce que la cena del Señor no fue instituida para toda clase de hombres indiscriminadamente. Estrictamente hablando, la cena del Señor fue instituida para aquellos hombres y mujeres, no sabemos quiénes sean, pero que cumplen con estos requisitos que acabamos de mencionar. ¿Sí? ¿Quiénes son? No lo sabemos. Porque quien escudriña el corazón es Dios. Yo sé quiénes son miembros en plena comunión. Yo sé quiénes son los niños que han sido bautizados. Pero no sé quién viene a la cena del Señor con una actitud humilde, con una fe en Jesucristo y con un deseo de mejorar su vida. No lo sabemos. Pero para ellos fue instituida la cena del Señor. Por supuesto, como iglesia somos llamados, si a la iglesia se le ha entregado el cuidado y la impartición del sacramento, entonces la iglesia tiene que establecer ciertos lineamientos para cuidar que este sacramento no sea menospreciado y no se pisotee, como dice Hebreos, la mesa del Señor y la sangre de Cristo. Y por eso se establecen ciertos lineamientos, amados hermanos, que los encontramos en nuestros manuales de procedimientos en la Constitución de la Iglesia. Y están ahí con este objetivo. No es hacerle a alguien la vida imposible, tiene que ver con guardar la trascendencia y la importancia de estos sacramentos. Amados hermanos, muchas gracias por su atención. Yo sé que son temas amplios que no se agotan en una tarde como esta, pero que el Señor haya, en su gracia y su espíritu, hayan fortalecido, reforzado, recordado y enseñado esta palabra para cada uno de nosotros. El Señor quiera que cuando nos veamos pronto, ¿verdad? Que esperemos en el Señor, sea pronto, podamos participar todos de la cena del Señor y será seguramente un momento muy, muy especial para la iglesia. Que después de no vernos, nos unamos, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo y nos unamos a nuestros hermanos en el sacramento de la cena del Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Por último, en los órdenes de culto integré ahí también lo que acabo de compartir. Obviamente es un material más extenso que lo que yo acabo de decir. Pueden ustedes consultarlo ahí. Y bueno, si es necesario que en algún otro momento podamos ampliar esto, hermanos, con mucho gusto. Por el momento, gracias por su atención. Que el Señor les bendiga y guarde. Amén.